Verles aquí en la casa del Señor. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de los dones espirituales. Y esto es un tema muy extenso. Y creo que la iglesia necesitamos conocer más acerca del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios hable a nuestras vidas para que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, cuál fue el propósito de Dios de enviar al Espíritu Santo a la iglesia del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo y vamos a ocupar 2 miércoles, o vamos a hablar la primera y la segunda parte de este tema, porque como dije es un tema muy extenso. Y vamos a hablar mucho acerca, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, en muchas ocasiones ha traído muchas controversias. Hay gente que piensa que, ¿verdad?, nosotros adoramos a 3 dioses y nosotros no adoramos a 3 dioses. Adoramos a un solo Dios. Dios en 3 personalidades, ¿verdad? Pero es un solo Dios. Y eso lo vamos a estar mirando profundamente a través de la palabra del Señor en los próximos estudios, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que conocer, ¿verdad?, la personalidad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuál es el propósito. El Espíritu Santo tiene su personalidad y la Biblia nos enseña mucho acerca de este tema. En los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan se habla del Espíritu Santo usando el pronombre Él, ¿verdad? Y cuando alguien se refiere a Él, ¿a qué se está refiriendo? ¿Verdad? A una persona. Cuando alguien se refiere a él, se está refiriendo a un hombre, o a ella, se está refiriendo a quién, a una mujer, ¿verdad? Así que vamos a el capítulo 14 del libro de San Juan, versículo 26. Y no cierre la Biblia porque vamos a estudiar muchos pasajes de la palabra del Señor. Y yo voy a tratar de ir bien despacio para que usted tenga el tiempo de buscar los pasajes que vamos a estar estudiando para que podamos comprender bien, ¿okay?, acerca de este tema. Mire lo que dice aquí. Solamente en el versículo 26 se menciona Él 3 veces. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Capítulo 14, versículo 26 dice: mas Él, Consolador. Y mire, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mira lo que dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nosotros podemos, digamos, ver aquí en este pasaje acerca de la personalidad del Espíritu Santo? ¿Verdad? O sea, dice el Señor, ¿verdad?, que Él enseñará todas, ¿qué?, las cosas. Entonces, ¿podrá alguien enseñar si no tiene una personalidad? ¿Podrá alguien recordar? ¿Verdad? Entonces nosotros aquí podemos ver algunos ejemplos muy importantes. Entonces, al decir Él, no es para referirse a una fuerza o a un líquido o a un objeto sin vida, sino a alguien que tiene una personalidad. El Espíritu Santo es la tercera persona ¿de qué? De la Trinidad. Aunque en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero a través de todo, ¿verdad?, lo que se nos enseña a nosotros, a través de todos los pasajes, ese es el título, ¿verdad?,
que más se acerca. Entonces muchas veces en la Biblia nosotros notamos los atributos que Dios le asigna al Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es ¿qué? Eterno. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es eterno, ¿verdad? O sea, que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. O sea, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo. Así que el Espíritu Santo es eterno porque ha existido desde siempre. La palabra del Señor nos lo va a enseñar un poquito más adelante. El Espíritu Santo tiene el poder para escudriñar todo lo que Él, ¿verdad?, quiere, o todo lo que Él ve. O sea, ¿quién es el que tiene el poder para escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que cuando alguien, digamos, comete una falta, un pecado delante del Señor, ¿quién es el que le redarguye? El Espíritu Santo. Ese es el que le hace sentir que la persona, digamos, ha hecho malo y que necesita ¿qué? Arrepentirse de ¿qué? De lo que haya hecho. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Es importante que usted, conozca todos estos pasajes para que podamos nosotros entender, a cabalidad este tema. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. ¿Quién es el que escudriña todas las cosas? ¿Verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escudriña nuestras vidas. El verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino quién? El Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios. Así que por eso es que hay un pasaje que nos habla y nos enseña y nos dice que nadie puede decir Abba Padre si no es por quién, por el Espíritu. Por eso es que es importante que la iglesia conozca acerca del Espíritu Santo. Por eso es que es importante que usted y yo dediquemos tiempo a la doctrina del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude a nosotros a entender todas las cosas. Por eso es que la palabra del Señor que leímos dice que Él os enseñará las cosas a nosotros. Es más, hay un pasaje que dice, ¿verdad?, que Él os, ¿verdad?, guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es el que nos va a guiar a nosotros a toda verdad y a toda justicia? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que es importante que usted y yo sepamos, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. Ahora, el salmista hace una declaración poderosa acerca del Espíritu Santo diciendo, ¿verdad?, que Él está presente en todas partes. Entonces, no solamente Dios es omnipotente, omnipresente, sino que también el Espíritu Santo está en todas partes.
Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y como creyentes nosotros, antes de hacer algo que vaya a ofender a Dios, necesitamos saber que el Espíritu Santo estará ahí cuando nosotros hagamos cualquier cosa. Que cualquier cosa que nosotros hagamos que ofenda a Dios, allí estará el Espíritu Santo, allí estará también el ojo de Dios, ahí también Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el salmista. El salmista llega a una conclusión y dice estas palabras: no tengo ninguna alternativa, porque a donde quiera que yo me quiera ir, allí va Él. A donde quiera que yo me quiera esconder, allí está Él. Si me voy a los cielos, allá está. Si me voy allá debajo de la tierra, allá está Él también. Así que no hay manera de esconderse, aleluya. Y mire lo que dice el verso 7 y 8. ¿A dónde me iré de qué? De tu espíritu. No, dice de tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. O sea, por más alto que me vaya, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y sigue diciendo. Entonces, no hay manera de que una persona se pueda esconder del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que entender, ¿ok?, que usted y yo debemos de cuidarnos de ofender al Espíritu Santo, de ofender a Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia declara que el Espíritu Santo estaba presente desde el principio, desde antes de la creación. Desde antes de la creación ya el Espíritu Santo estaba ahí. Acuérdense que la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y ¿qué? Vacía, ¿verdad? Pero aún ahí, en esa tierra desordenada, en ese lugar, digamos, que no había sido ordenado, dice que el Espíritu Santo se movía ¿qué? Sobre las aguas. O sea, no había todavía género humano, no había nada, pero el Espíritu todavía, el Espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, ¿por qué? Porque Él es eterno, porque es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice, para que usted vaya y sepa cuál es la cita, Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, aunque habían tinieblas, aunque había desorden, pero ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de ¿qué? Del Altísimo te cubrirá. O sea, el Espíritu está en todo lugar. Está en la tierra, está en el cielo, está aquí, está en México, está en El Salvador, está donde quiera. El Espíritu Santo está donde quiera. Alabado sea el Señor. Por eso es que usted y yo podemos gozarlos aquí en esta iglesia, y allá en la otra iglesia también se están gozando y se está moviendo la presencia de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu Santo no se encajona solamente aquí en este lugar, aleluya, sino que está en todo lugar. Gloria al Señor. Es más, el Espíritu Santo está en nuestros hogares. Gloria a Dios. Ojalá que usted lo haya podido sentir en esta pandemia, ¿verdad? De los 2 meses que usted estuvo encerrado, pero allí estaba el Espíritu Santo de Dios.
guardando y cuidando nuestras vidas. Y por eso hoy podemos nosotros estar aquí, gloria al Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Así que para nosotros queda claro que el Espíritu Santo es Dios, porque Él es una de las tres personas de la Trinidad. Ahora, la verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina, suprema, ¿verdad? Igual que el Padre, igual que el Hijo. O sea, no es inferior. Ahora, mire, el Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo es tan delicado que quizás una persona puede ofender a Cristo y puede ofender a Dios, o puede blasfemar, es la palabra, contra Cristo, contra Dios, pero toda persona que blasfeme con el Espíritu Santo no le será perdonado. Y lo vamos a ver en otro estudio acerca de lo que es blasfemar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que nosotros hoy, digamos, necesitamos conocer y entender bien, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, somos ligeros para omitir opiniones acerca, digamos, de alguien que, ¿verdad?, según nosotros no es del Espíritu lo que está sintiendo. Y mejor es dejarle al Espíritu Santo o al Señor, ¿verdad?, que sea Él el que juzgue las cosas y no nosotros. Porque es muy peligroso, digamos, ¿verdad?, caer en esas situaciones cuando realmente nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque quizás no lo hemos experimentado. Solamente la persona que ha experimentado, digamos, una experiencia genuina, gloria al Señor, es la que sabe. Y el Espíritu Santo. Pero usted y yo no lo sabemos. Así que la verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina suprema dada por Dios. Entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice allí. Y yo espero que usted pueda, ir meditando en cada pasaje que nosotros vamos leyendo, porque es importante, Mire, a mí me gusta, usar mucho la Biblia, porque así me evito de, ¿verdad?, de decir cosas que quizás no están bien. Y si usamos la palabra del Señor, entonces vamos a meterlos menos en problemas. El verso 3 dice: siendo manifiesto que sois cartas ¿de quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu del Dios que vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de ¿qué? De carne. ¿Cuáles son esas? Del corazón, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Qué tremendo pasaje. Este pasaje nos aclara a nosotros, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios. Y dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Por eso es que si el Espíritu de Dios está en la iglesia, debe de haber libertad. Y yo no estoy hablando de libertad para hacer lo que nosotros queramos, sino libertad
para dejarnos guiar de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Ok? El Espíritu Santo no nos da libertinaje, los da libertad para servir a Cristo Jesús. De eso se trata, la libertad que el Señor nos da a nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. ¿Libertad para qué? Para adorar al Señor. O sea, ¿se acuerda cuando usted y yo no habíamos conocido al Señor todavía y llegamos por primera vez a la iglesia? ¿Se acuerda? ¿Verdad? Que todo el mundo levantaba la mano y usted estaba así, y yo también así estaba, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando mirábamos que alguien estaba, ¿verdad?, cantando y levantaba las manos, decía que estaba loco. No, ¿verdad? Estaban libres para adorar al Señor, y los que no habíamos recibido libertad éramos nosotros, porque estábamos ahí, tensos, gloria al Señor. Pero ahora hemos recibido libertad en Cristo Jesús para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Así que eso es lo precioso de Dios. Así que nosotros podemos entender, ¿verdad?, esa libertad que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces el Espíritu Santo hace lo que solamente Dios puede hacer. Crea, regenera, resucita a los muertos, inspira las escrituras, etcétera, etcétera. Mire, ¿quién es el que inspiró a los santos hombres de Dios? El Espíritu. El Espíritu Santo fue que los inspiró. ¿Para qué? Para que escribieran. Por eso es que la Biblia no tiene errores. Por eso es que la palabra no se contradice. Porque aunque unos dicen que fueron hombres que le escribieron, sí, pero quien los dirigió, quien los inspiró, quien les dio la sabiduría, fue el Espíritu Santo de Dios. Mire, en Mateo capítulo 28, versículo 19, aparece como una de las personalidades de la Trinidad. El bautismo del creyente verdadero tiene que ser, ¿verdad?, como habla Mateo. Mateo nos enseña, ¿verdad?, y nos dice: por tanto, id y haced discípulos en todas, ¿qué?, las naciones, bautizándolos en el nombre. Oiga bien esto. ¿En qué dice? En el nombre, no en los nombres. Entienda eso, porque no son tres dioses, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros en su palabra. Entonces la Biblia hace referencia al Espíritu Santo por nombre más de 300 veces. Su pronombre es mencionado por los menos, ¿verdad?, 40 veces en la palabra del Señor. Entonces, quiero que nosotros entendamos, y voy a presentar algunos pasajes bíblicos aquí para que nosotros podamos entender, ¿ok?, bien este tema. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según que el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí, mire, se menciona, ¿verdad?, al Espíritu de santidad, porque el Espíritu es santo. Por eso es que Él no permite, digamos, o se contrista cuando alguien vive en pecado.
Por eso es que el apóstol, digamos, nos enseña y dice: no contristéis al Espíritu, con el cual fuiste ¿qué? Sellados para el día de la redención. Entonces, ¿quién es el que se puede contristar? Una persona. O sea, el Espíritu Santo se contrista. ¿Ok? Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿ok? Sino, ¿verdad?, tiene una personalidad que se puede contristar con algo que nosotros hagamos. También dice ahí mismo en Romanos 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mire lo que dice aquí, ¿ok? Esto póngale cuidado, ¿ok? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es, ay Dios mío. O sea, este pasaje, ¿qué más claro puede ser? Aquí está diciendo: si ustedes son hijos de Dios, si ustedes aceptaron a Cristo, si ustedes, ¿verdad?, hicieron la oración de fe y dicen que son hijos de Dios, entonces tienen el Espíritu de Cristo. Pero si alguno dice que es y no tiene el Espíritu de Cristo, no es. Entonces, por eso es que nosotros, ¿ok?, debemos de entender que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Y no estoy hablando de la llenura, ¿ok?, del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que usted y yo, cuando creímos, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Así que no estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo, pero estamos hablando, ¿ok?, de que debemos de tener el Espíritu y debemos de vivir en el Espíritu. Usted y yo tenemos que vivir en el Espíritu. Entonces, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 2, regresando, dice: porque la ley del Espíritu da vida en quien en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Me libra ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, una persona que viene a Cristo ya no vive en esclavitud, ya no vive en pecado, porque el Espíritu lo ha ¿qué? Librado. Entonces, eso nosotros tenemos que entenderlo, ¿ok? Entonces, déjeme darle algunos poquitos símbolos acerca del Espíritu. Y la otra semana vamos a hablar mucho más fuerte acerca de esto, ¿ok? En la Biblia, digamos, aparecen, ¿verdad?, que se utiliza el Espíritu Santo como símbolos. Díganme uno ustedes, para no siempre yo estar hablando. El fuego, paloma. Entonces, en la Biblia aparecen descritas muchas cosas que simbolizan al Espíritu Santo. Por ejemplo, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús le está hablando a un hombre que había ido a buscarlo de noche para no ser visto por los hombres. ¿De quién estamos hablando? De Nicodemo. Entonces, la Biblia dice que Nicodemo vino de noche ¿a quién? A buscar a Jesús. Y le hizo unas preguntas, ¿ok?
y lo reconoció al Señor como alguien que tenía poder. Porque una de las cosas que Nicodemo le dijo es: nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. O sea, de alguna manera Nicodemo quizás había presenciado algunas cosas, algunos milagros, y simplemente se quedó observando, y cuando buscó la oportunidad, ¿verdad?, de que nadie lo estaba mirando y buscando, digamos, la hora que era tarde, se acercó para decirle esas cosas. Pero Jesús le dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí se simboliza, ¿verdad?, de agua y del Espíritu. ¿Okay? ¿Para qué? Para poder entrar al reino de Dios. Acabamos de ver el versículo, digamos, que dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y aquí el Señor le dice a Nicodemo: si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y más adelante le vuelve y le dice: si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque se necesita, digamos, vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es que nos guía a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu que nos guía a hacer lo bueno delante de la presencia del Señor. Si alguien no tiene, aleluya, el Espíritu de Cristo, no hace cosas, digamos, que agraden al Señor, porque nadie le impulsa a que lo haga. Tiene otro espíritu que le impulsa a ¿qué? A hacer lo malo. Desobedecer. Entonces, por eso es que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, le dice en el capítulo 7, versículos 38 y 39, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del ¿quién? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí el Señor dice, ¿verdad?, que todos aquellos que crean en quién, en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso dice que se estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿No es verdad que cuando usted venimos a la casa del Señor y nos metemos en la presencia de Dios, usted siente que algo se mueve dentro de usted que lo impulsa a adorar al Señor? Y esos ríos de agua viva que se hacen presente en uno, muchas veces lo hacen llorar de la emoción y de la gratitud al Dios al que usted y yo servimos. Y yo espero que usted y yo podamos experimentar eso, porque eso es glorioso, eso es maravilloso. O sea, cuando usted siente hasta ganas de llorar, ¿verdad? Pero no de tristeza ni por los problemas que tiene, gloria al Señor, sino de agradecimiento, que quisiera, digamos, que algo sucediera y lo levantara un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como iglesia, nosotros entendamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la importancia del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Enséñelo esto en las células. Y yo le doy todas las copias.
Porque lo más que necesitamos en estos tiempos es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quita el miedo, nos quita el temor, ¿verdad? Porque hoy andamos como andan los ladrones. Salen a la tienda a ver quién va detrás, que no se acerque nadie por ahí unos 10 metros. Así hacen los ladrones, ¿verdad? Después que roban algo, salen corriendo y mirando a ver que nadie los vaya mirando. Muchas veces así anda la gente ahora, gloria al Señor Jesús. Porque si alguien está detrás de ellos, dice, ese trae el virus. Hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el Señor Jesucristo enseñó acerca del Espíritu Santo. Juan enseñó acerca del Espíritu Santo. Todos los apóstoles enseñaron acerca del Espíritu Santo. Por eso es que si usted va conmigo a Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo, este es Juan hablando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero mire lo que dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Qué tremendo. Esta gente era gente nuevecita. Apenas Juan los estaba bautizando. Y le dice, bueno, yo los voy a bautizar con bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Pero detrás de mí, dice Juan, viene alguien que es poderoso. Y lo que yo no puedo hacer, porque lo único que yo puedo hacer, estaba diciendo Juan, es bautizarlos en el agua. ¿Para qué? Para que el bautismo de arrepentimiento. Pero hay alguien que tiene un bautismo más poderoso que el que yo les estoy dando a ustedes. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el Señor. Eso es lo que la iglesia necesita. Alabado sea Dios. La iglesia necesita el bautismo, aleluya, de el Espíritu Santo y fuego. Para que podamos, ¿verdad?, vivir sin temor y vivir agradándole a Dios. Gloria al Señor. Póngase en pie y oramos. Oramos por si alguien trae, ¿verdad?, alguna ofrenda para el Señor. Padre, le damos gracias, Dios, en esta preciosa hora, Señor. Oramos por esta ofrenda que voluntariamente, Dios, vayamos a depositar, Dios. Señor, lo que usted ponga en el corazón, eso, Dios mío, Señor, entregaremos. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, dijimos que usted y yo estamos comprometidos con Cristo y con el Espíritu Santo para no contristarlo. ¿Por qué razón, hermanos? Mire, dígame dos cosas que pueden contristar al Espíritu Santo.
Desobediencia, ¿qué más? La desobediencia, ¿qué más? Hacer lo malo. Mire, hay muchas cosas que pueden contristar al Espíritu Santo. Y una de ellas es la indiferencia. ¿Qué es lo que hace, digamos, que muchos hogares se separen? La indiferencia. ¿Qué es lo que hace que una relación se enfríe? La indiferencia. El no prestarle atención. El no anhelar estar con alguien. Eso enfría una relación. Entonces, todas esas cosas enfrían ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando nosotros, aleluya, no le damos importancia al Espíritu Santo, cuando no anhelamos al Espíritu Santo de Dios, aleluya, y somos indiferentes y no queremos estar en su presencia, se va a contristar. Pregunto, ¿quién quiere estar donde no lo quieren? Usted estaría, digamos, en un lugar, digamos, aunque fuera su casa, pero que nadie lo... ¿Verdad que no? Usted le entra ese sentimiento, ¿verdad? Y dice, no, yo mejor me voy de aquí porque aquí yo estoy pintado en las cuatro paredes, así que voy a buscar otro. A veces así está el Espíritu Santo, muchas veces como que si estuviera pintado, ¿verdad? Porque no se le hace caso. Pero en esta iglesia tenemos que reconocer que si estamos todavía aquí, aleluya, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso tenemos que darle importancia. ¿Ok? Así que, mire, Jesús al principio de su ministerio y aún en el Antiguo Testamento fue profetizado que el Espíritu Santo iba a estar sobre ¿quién? Sobre el Señor Jesucristo. Y ahí da las razones para qué necesitaba el Espíritu Santo. Jesús lo declaró, pero había sido profetizado en Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios, o me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mire, 4 cosas, ¿verdad? Y son muchas más, pero por lo menos aquí aparecen 4 cosas por las cuales el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor. ¿Me ha enviado a qué? A dar buenas nuevas, a predicar. Porque para poder enseñar y predicar, pues hay que tener, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros los que impactemos a alguien, porque usted y yo no podemos impactar a nadie. El único que impacta es el Espíritu Santo. Para que la gente no se fije en nosotros, porque nosotros nada podemos hacer. Lo único que nosotros podemos hacer es dar la palabra que ya el Señor ha puesto. Ya la palabra ya está escrita, solamente hay que estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y ni siquiera usted tiene que hacer algo para convencer a alguien. Quien convence es el Espíritu Santo. Mire, déjeme decirle esto. Yo creo que cuando el Espíritu Santo le habló a alguien, no necesitamos forzarlo para traerlo aquí a la fuerza aquí, sino que voluntariamente se levanta y viene caminando ahí, gloria al Señor, a recibir al Señor. ¿Por qué?
porque es el Espíritu Santo que le ha, ¿verdad?, compungido su corazón. Le ha redarguido y le ha convencido de su pecado. Ahora, el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora, Cristo sabía la importancia del Espíritu Santo. Por eso es que cuando el Señor estuvo aquí, Él siempre estuvo conectado con el Padre y con el Espíritu. Por eso Él tenía el costumbre, digamos, de ir ¿a dónde? A orar al monte. De hecho, a veces llevaba a los discípulos, a veces se iba solo. Y cuando Él se iba solo, mandaba a los discípulos. Y Él tenía que venir a ayudarlos porque los discípulos estaban en problemas. O sea, cuando el Señor, digamos, estaba enseñando en la orilla, y entonces le dice a los discípulos, pasen al otro lado. Y el Señor, ¿a dónde se fue? A orar. Pero la Biblia dice que en la noche se viene una gran tempestad, un gran viento, de tal manera que la barca la hacía como quería. Ahora, no es cuando el Señor iba ahí durmiendo. Esa es otra ocasión. Esto es cuando Pedro vio y se asustó porque pensó que era un fantasma. Y el Señor les habla. Y Pedro le dice, Señor, no eres tú un fantasma, estoy imaginando. Porque si tú eres, entonces manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, no temas, ven. Y según la Biblia, el único que pudo caminar, aunque sea unos poquitos pasos, fue Pedro. Pero el Señor, pues Él andaba ahí, porque no andaba barca. ¿Por qué razón? Porque el Señor entiende la importancia del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Él ya estaba a punto de irse, Él le dice a los discípulos, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. O sea, si yo me quedo aquí, en otras palabras, no lo dice la Biblia, si yo me quedo aquí, ustedes siempre van a depender de mí. Cada vez que venga un viento ahí, van a querer que yo vaya y los... Así que a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Ahora, mire, eso es lo precioso de Dios. Eso es lo precioso de Cristo. Que Él no se fue y los dejó solos a los discípulos. Y tampoco los ha dejado solo a nosotros. Los discípulos ya no están, pero el Espíritu se quedó aquí, aleluya. ¿Para qué? Para ayudar a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso de Dios, aleluya. Y el Espíritu Santo estará aquí mientras la iglesia esté aquí, aleluya. El Espíritu Santo ya no estará cuando la iglesia ya no esté aquí, alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras que la iglesia esté aquí, el Espíritu Santo estará aquí.
Así que Jesús sabía. Y mire, una de las enseñanzas más preciosas que nosotros podemos entender es esto. Y aquí aparece otra vez la Trinidad. En Mateo capítulo 3, versículo 16. Si usted va ahí y lo busca y imprímase de esos pasajes. ¿Okay? Cuando Mateo capítulo 3, verso 16. Cuando Jesús, mire, amados hermanos, mire, yo quiero que usted entienda esto. La humildad de Jesús. ¿Quién era más? ¿Juan o Jesús? O sea, hablando, Jesús era más grande que Juan. Pero mire, yo quiero que usted vea la humildad para que usted y yo aprendamos a ser humildes. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. Jesús hubiera podido decir: yo solo me meto en el río porque yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿sabe por qué lo hizo Jesús? Para dar los ejemplos a nosotros. Para eso lo hizo Jesús. Y por eso es que usted y yo, aleluya, no podemos creerlos grandes ni mejores que otros, porque el único grande aquí es Cristo Jesús. El único grande es Dios, aleluya. Él es el único grande. Y si Cristo, siendo el Hijo de Dios, aleluya, fue a que Juan lo bautizara, entonces, ¿qué nosotros aprendemos de eso? Ahora, mire, esto agradó al Padre. Esto agradó al Padre. Es que al Padre le gusta la humildad. Porque mire lo que ocurre, digamos, cuando Jesús va, desciende a las aguas, Juan lo bautiza, pero cuando viene de las aguas, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego de ¿qué? Del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Ahora, el Espíritu Santo no es una paloma. ¿Ok? Dice que descendió como en forma de paloma. ¿Ok? Para que nosotros podamos entender. Así que Jesús sabía la necesidad, digamos, que los discípulos tenían antes de irse. Y por eso es que Jesús le dio la promesa a los discípulos, ¿verdad? Antes de ascender al cielo. Le dijo el Señor a los discípulos: váyanse a Jerusalén. No se muevan de allí. Quédense allí hasta que sean ¿qué? Investidos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Mire, el tiempo se nos ha acabado, pero quiero que usted analice esto, porque la palabra del Señor necesita mucho análisis, ¿ok? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Mire, si usted se da cuenta, la vida de los discípulos antes de ir al aposento alto fue una vida, digamos, quizás de temores, de miedos. Incluso Pedro hizo cosas, ¿verdad?, impulsado por ese espíritu que él tenía, ¿verdad?, que a veces lo dominaba. Sí. Pero analice esto.
la vida de los discípulos. Cuando a Jesús lo arrestan, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron todos. Estaban tan miedosos, igual que la iglesia de ahora con el corona. Estaban tan miedosos los discípulos que todos se fueron. O sea, hirieron al pastor y las ovejas se fueron. Y Pedro era más curioso que los otros. Él se quedó, pero se fue de lejitos, que nadie lo fuera mirando a ver qué iba a pasar con el maestro. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Ya el Señor le había profetizado de que Pedro lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Y lo negó 3 veces. Y después de eso, ¿verdad? Se juntaron ellos y dijo Pedro, yo me voy a pescar. Y dijo también el otro, yo también me voy a pescar. Entonces nos vamos todos a pescar. Como quien dice, aquí se terminó todo ya. Pero mire lo precioso de Dios. Oiga, hermano, mire, a mí me encanta esto. Cristo lo maltratan, le hicieron tantas cosas, lo mataron, lo crucificaron, lo meten al sepulcro, desciende al 3er día. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Fue a buscar a los discípulos. No, pues sí, es que todavía tenía algo que enseñarles. O sea, mire, cualquiera se hubiera decepcionado y decir, qué tremendo, estuvieron conmigo 3 años y medio y mira, se fueron corriendo los sinvergüenzas. Allá estaban pescando y se aparece alguien allí. Y les dice, oigan muchachos, no lo habían conocido, ¿no tienen algo por ahí de comer? Como quien dice, estuve 3 días en el sepulcro y no he comido nada. Y los discípulos le dicen, estamos quebrados, no hemos pescado nada. Entonces el Señor todavía los va a buscar y les ayuda a pescar. Les dice a dónde echan la red. Es que Dios es bueno. ¿No deberá ser la iglesia igual? Con los discípulos que se van a pescar y olvidan todo ya. Pero mira qué maravilloso, después que Jesús resucita, ¿verdad? Se le aparece a muchos de ellos, gloria al Señor, incluyendo a Tomás, que no creía que él había resucitado y tuvo que enseñarle las manos, ¿verdad? Y le dice, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque ahí van a recibir algo poderoso. Y la Biblia dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se le repartieron lenguas y se le asentaron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow. Mire, no tengo el tiempo para enseñarlo, pero mire, usted averigüe la vida de los discípulos en los 3 años y medio con Jesús. Y mire la vida de los discípulos después que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Ese Pedro, no, y todos los otros que eran miedosos, esos predicaban el Evangelio. Y resulta que el Señor se le ocurre, dijo, estos necesitan a alguien aún que les impulse más. Y andaba un loco por ahí queriendo, ¿verdad?, alborotar a los creyentes. Y el Señor dijo, le voy a hacer una visitadita cuando va rumbo a Damasco. No, y los discípulos y Pablo revolucionaron todas las ciudades de allí, gloria al Señor. Y no solamente los discípulos, sino que también el Señor levantó a un diácono también, y también hizo grandes cosas. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? El Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas hoy, en este tiempo difícil que estamos viviendo. Hoy lo necesitamos más que nunca. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que, iglesia, antes de estar anhelando tantas cosas aquí en la tierra, anhelemos al Espíritu Santo. Mirando todas las cosas que acontecen y están sucediendo, ¿sabe que cuánto uno se afana? ¿Cuánto uno se mata? Y en un momento lo puede dejar todo. Porque Dios lo puede llamar así rápido. Y todos los afanes que nosotros hemos tenido a veces, que no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para ayunar, no tenemos tiempo para vigilar, no tenemos tiempo para que nada nos llevemos después. Es tiempo que nosotros empecemos a anhelar al Espíritu Santo, a buscar al Espíritu Santo. ¿Sabe? A mí me impactó, digamos, un pastor amigo de nosotros, que en un segundo le cambió la vida. Le cambió la vida.